Licenciada en Relaciones Internacionales, tiene el título internacional de experta en spa y es además técnica en asesoría de imagen personal y corporativa. Actualmente es directora de Betel Spa y según cuenta orgullosa en cada entrevista que le hacen, es ella quien está en todos los procesos que se realizan en su empresa, desde la recepción al cliente, pasando por la higiene del local, hasta todo lo que allí ocurre vinculado al servicio. Considero realmente íntegra y ni que hablar feliz. ¿Y por qué feliz? Yo decido cada mañana cómo me voy a levantar, decido con quién me voy a enojar y con quién prefiero no enojarme. A veces en un mundo donde todo es crítica, donde es más fácil decir, no, yo tal cosa no la hago porque cuando la haga tiene que ser perfecta. Esas personas son las que menos hacen, son las personas que se sientan a criticar a los que hacen. Para lograr el éxito en su empresa, que tiene varios locales en Uruguay, ha estudiado, realizado encuestas, viajado e investigado mucho sobre el rubro. Hace poco tiempo aprovechó un viaje familiar a Disney, que realizó para festejar el cumple de 15 de su hijo Juan Manuel, y a la vuelta se quedó sola en París para interiorizarse sobre las últimas tendencias en lo referente a tratamientos estéticos para poder aplicar en Betel. Escribo cada mañana, es mi corazón que lo plasmo en una computadora y muchas veces eso que escribo es también para el lado. Afirma que ser mujer en este mercado fue un reto importante y también haber luchado mucho para demostrar las investigaciones realizadas. Hoy su mayor hobby lo concentra en su profesión y trabajo. El pasado mes de abril lanzó al mercado su libro titulado El poder de decidir lo tienes tú, basado en una serie de conversaciones con el periodista Daniel Alejandro. Lengua larga, entrevista. Lourdes Rapalín. Bueno, Lourdes, muchas gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. ¿Cómo recién llegaste y nos tirabas como un concepto? Siempre estás trabajando. Siempre estoy trabajando. Aunque estés de vacaciones. Aunque esté de vacaciones. ¿Pero qué implica eso de estar siempre trabajando? Implica, mucho placer. Me gusta lo que hago. Y es tratar de que en cada cosa que hago, busco algo nuevo para poder desarrollar. Pero cuando, por ejemplo, estás trabajando en vacaciones, ¿qué estás pensando qué hacer? No, me surgen ideas. La idea es cuando voy de vacaciones y veo que, trato de tener todos mis sentidos abiertos y cuando veo algo que se puede volcar a lo que podemos realizar, trato de imitar un poquito a quienes van un paso más adelante. Sos experta en spa, que es como un título que yo no sabía que existía, por ejemplo. ¿Qué hacías antes de dedicarte como a esta beta de empresaria de spa? Hacía muchas cosas. Hace muchos años pensaba dedicarme al derecho. Como pensaba que era una carrera muy larga, decidí dedicarme a las relaciones internacionales, a la carrera diplomática. Después me aparté un poquito de eso y cumplí diferentes funciones en diferentes empresas hasta llegar a gerenciar una empresa por unos cuantos años y hasta que en el 2004 surgió dedicarme al rubro empresarial, fuera de que si bien tener mi empresa durante 2 años más implicó de que yo siguiera trabajando para otra empresa. ¿De otro rubro totalmente? Otro rubro totalmente diferente. Lo que me llevó a dedicarme a la estética fue que, había aumentado 30 kilos. Luchaba contra todo eso y de poder llegar en forma y de que me gustara lo que viera frente al espejo. A partir de ahí empecé a estudiar. Descubrí que era un área que me gustaba mucho, me llevó muchos años viajar a Buenos Aires para poder desarrollar la carrera ahí, tratar de estudiar con los mejores, de viajar a Córdoba y a otros lugares donde pudiera especializarme cada vez más. O sea que, Lourdes, hasta un aumento de peso fue lo que te motivó a introducirte en todo un tema. Sí. ¿Sí? Sí. Es que viste que a veces es difícil, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, realmente me llegué a ver, reflejada en muchas otras mujeres, y más cuando uno trabaja en diferentes áreas, o gerenciando una empresa, lo que sea, que uno trabaja con la imagen. Son temas que inclusive te lleva a tener una autoestima muy baja y empezás a retroceder en un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí dije, una solución tiene que tener, hay que buscarla. Empecé a buscarla y me empecé a apasionar por el tema y empecé a investigar.
¿Y lo que empezaste a investigar lo empezaste a aplicar contigo? O sea, empezaste a bajar de peso porque por tratamientos, por un método, ¿por qué? ¿Cómo lo hiciste? Era una consumidora de servicios de spa, impresionante. Y bueno, todo lo que fui aprendiendo, traté de buscar una persona de confianza con quien empezar a volcarlo en mí y investigar. En vez de agarrar a otras personas de conejitos de India, empecé a investigar conmigo, y todo aplicado a la ciencia, y todo tiene un porqué, y todo tiene que tener un razonamiento, todo tiene que pasar por la razón. Entonces a veces no me conformaba con el tema de que me explicaran esto es así, pero ¿por qué es así? Una investigación tiene que tener atrás. Entonces, en lo que más traté de buscar, en más de que, bueno, cómo hacer un masaje, cómo desarrollarlo, o un aparato, y cómo se prende y cómo se apaga, traté de ir más profundo, de buscar el por qué, cómo combinar y cómo llegar a un buen resultado. ¿Y encontraste el por qué el sobrepeso? No, cada persona es diferente. Lo que sí me ha llevado en estos años, en casi 12 años que me dedico a la estética, es que en el caso de la mujer, puntualmente, el índice de lo que puede ser la baja autoestima, el estrés, la depresión, son síntomas desencadenantes para descuidarte y para aumentar bastante. Fuera de eso hay temas hormonales, hay me encanta comer, a mí me encanta comer, como de todo, o sea que todo el tiempo me tengo que estar cuidando y tengo que tratar de buscar, pero el sobrepeso viene por un montón de factores desencadenantes. Leí en una nota que te hicieron en la revista Caras que incluso hasta a veces tener un poco de sobrepeso era como favorable para ti porque podías probar la efectividad de alguna de las cosas que venden, ¿no? Sí, eso es algo que siempre digo, no se lo recomiendo a nadie porque a nivel de salud no está bueno subir y bajar de peso. Pero ¿haces a propósito? Lo hago a propósito. ¿Subir de peso? Lo hago, sí. Lo hago, hay etapas en las cuales yo puntualmente siempre digo, no soy un ejemplo de la mejor imagen de estética porque tengo que descuidarme un poquito para poder saber cómo desarrollar algo nuevo. ¿Qué encuentra la gente en Betel? Sobre todo me interesa saberlo, no para el que lo sabe y va, sino para el que no tiene idea, ¿no? Lo que encuentra en Betel es una gran contención. En Betel el gran diferencial que nosotros tenemos es el recurso humano, el equipo de trabajo, la preparación, la educación, el entrenamiento y el querer ser cada día mejores. Nosotros todos los días competimos con nosotros mismos y todos los días, pero no hablo de Lourdes Rapalín ni de Álvaro Padín, sino que hablo de las 100 personas que integran el equipo de Betel, de que hayan logrado asimilar todo lo que es la filosofía, ese don de servicio, ese volcar y ese lograr el resultado en la medida de que qué tanto quiero hacer yo por vos es lo que voy a lograr. Betel quiere decir, si no me equivoco, casa de Dios, ¿no? Exacto, sí. ¿Fue a propósito que buscaron como un concepto espiritual para esto que es tan superficial para la mayoría de la gente? O sea, como lo ven y dice centro de spa, bueno, físico, sí, superficial. En realidad, Betel es el resultado de un crecimiento espiritual y cuando decidimos tener nuestra empresa, sabíamos que se iba a llamar Betel, no sabíamos quizá que fuera un spa. Se fue dando, el camino se fue dando para que fuera así. Y después de un tiempo me llegué a pensar muchas veces, ¿por qué un spa algo tan superficial, tan frío, donde es toda imagen? Cuando llegas a conocer a cada una de las personas que van a Betel y te das cuenta que realmente quien busca algo tan superficial es porque algo interior es mucho más fuerte lo que está necesitando, y nosotros muchas veces estamos en condiciones, digamos, de poder transmitírselo, ahí es donde logramos el resultado. Claro, pero ¿y cuál es la filosofía que rodea
a Betel? ¿Qué son ustedes? Para ir bien directo al punto. ¿Son católicos? Nosotros somos católicos, nosotros somos, todo cristiano es católico. A veces la gente se confunde con esas cosas, pero el llamarse cristiano es creer en Jesucristo, no importa cuál sea tu religión. Nosotros somos católicos, pero nosotros no profesamos religión dentro de Betel porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, Lourdes Rapalín, soy una persona que tengo una vida común y corriente, como cualquier mujer, como cualquier ser humano, en lo cual he vivido situaciones muy difíciles, muy complicadas en mi vida, en las cuales he tenido que superar, he tenido que perdonar, he tenido que salir adelante, he tenido que luchar y sigo luchando día a día. Tenés que levantar temprano, te tienes que acostar tarde, todos los días tenés que correr pagando cuentas, lidiar con empleados, un montón de situaciones que las puede vivir cualquier empresario. ¿Cuál es la gran diferencia? De que, bueno, como te dije hoy, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es muy lindo hablar de una filosofía si no la practicas, si no la desarrollás, si no das ejemplo y si no la vivís día a día. Ese es el diferencial de Betel. Nosotros, si bien para mí en mi vida Dios es primero que nada, pero es dar el ejemplo. Es lo que te tiene que llevar a poder desarrollar algo bien. Y la consecuencia es un buen resultado. Quien hace las cosas bien, le tiene que ir bien. ¿Y de qué depende? Bueno, de las ganas que vos tengas de hacer las cosas, de lo que quieras dar de vos y de lo que quieras volcar a los demás. Es una decisión propia. Lengua larga, entrevista. El poder de decidir lo tienes tú es un libro que, según fue prologado, refleja la vida misma con sus luces y sombras. No es tu altura, ni tu peso, ni tu belleza, ni tu título, o mucho menos el dinero lo que te convierte en una gran persona, sino que es tu honestidad, tu decencia, tu amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Es hablar de frente y vivir de acuerdo a lo que dices. Prestar atención, mirar a los ojos y sobre todo cuando eres capaz de perdonar y sonreír, aunque las heridas aún sangre. En cada línea hay un mensaje o abanico de mensajes que revelan que todo está en uno. Según ha dicho su autora, exitoso eres cuando descubres tu misión y trabajas todos los días para conquistarla. En el mismo, que surge a partir de conversaciones con el periodista Daniel Alejandro, se cuenta una historia de vida que, a pesar de transitar por tormentas y atravesar obstáculos, ha sabido siempre mantenerse de pie. Cada uno de nosotros tiene que tener una misión aquí en la vida, el secreto es descubrirlo. Cuando lo descubrimos y caminamos rumbo a ese destino, ahí nos convertimos en personas exitosas. Y la felicidad es una consecuencia. La protagonista es la dueña de Betel Spa, un lugar cuya misión es crear que la felicidad está en armonizar cuerpo, alma y espíritu. Empresaria uruguaya especializada en spa y directora de Betel, es una mujer de 40 y pocos, casada y con un hijo, que afirma que se siente realizada al ver felices a sus clientes. Creo que yo, a partir de este libro, lo que estoy haciendo es una invitación a que olvidemos la primera persona, el yo, que empecemos a mirar un poquito más alrededor, empecemos a mirar un poquito más qué necesitan los demás, y les puedo asegurar, cuando ustedes salgan de ustedes, cuando se dan cuenta que descubren que ya no son el ombligo del mundo y que hay seres humanos, así como las mamás que nos preocupamos por todo lo que quieren nuestros hijos y lo trasladamos a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y al resto de las personas que están con nosotros, cuando nos preocupamos por no criticar tanto, por no juzgar tanto y vemos qué es lo que los demás necesitan y volcarnos cada uno, les puedo asegurar que van a ser totalmente felices. Lengua larga, entrevista. Lourdes Rapalín. ¿Qué te motivó a escribir el libro que se llama El poder de decidirlo tienes tú? El libro, hacía mucho tiempo que había gente que me sugería escribirlo, hasta que un amigo me dijo: tenés que escribirlo, y el libro puntualmente es el testimonio de mi vida. Si bien se divide en dos partes, donde hay muchas preguntas de un periodista hacia mí,
también está la segunda etapa, la segunda parte del libro, donde está el testimonio de mi vida. Así, es como que me costó al principio, en el tiempo mientras escribí el libro, es como ir haciendo terapia, porque te lleva a remover un montón de cosas que quizá que me había olvidado o la tenía por ahí guardadita. Pero lo más importante es que, ¿ves cuando flechas la cancha? Porque es como que estás al desnudo frente a todo el mundo cuando decidís escribir tu vida en un libro. Pero alguien lo tiene que hacer, porque de lo bueno es fácil hablar, pero la gente a veces se avergüenza de lo que pudo haber pasado atrás. Y yo soy una convencida de que, las situaciones anteriores las tenés que utilizar o para hundirte o para que sean un escalón para dar un salto grande, aprender. Entonces quedarte con eso y aprender de todo lo que viviste. El emprendimiento de Betel es junto a tu esposo, ¿no? Con mi esposo. Ahí va. Exacto. Y han caminado un poco juntos en la misma dirección, tienen una misma mirada sobre la vida, sobre lo que quieren hacer. Sí. Los dos, el tener Betel fue decisión de los dos. Los dos éramos, como decimos a veces, éramos unos perdidos, personas totalmente que viven en el mundo con todos los defectos que tiene un hombre, con todos los defectos que tiene una mujer, hasta que tenés un cambio. Tenés un cambio y empezás a ver lo mismo desde un escalón más alto y con otras perspectivas. Y cuando empezás a darte cuenta que es lindo dar trabajo, que es lindo compartir situaciones con 100 familias diferentes, cuando empezás a descubrir que a veces el problema de muchos, no voy a decir de muchos empresarios, sino quiero generalizar, es que a veces la gente se cree que trabajás ¿por qué? Yo trabajo porque me da placer trabajar. Y ver la felicidad en las personas cuando dicen mi vida cambió desde que llegué a Betel. Hay otras personas que pueden trabajar teniendo un interés comercial, un interés económico atrás. Todos trabajamos porque necesitamos vivir y necesitamos del dinero para vivir. Eso es una realidad. Pero hay mucho más atrás de todo eso. Y eso es lo que te da las recompensas en la vida. No lo lográs de la noche a la mañana. Tenés que caminar un poquito por la vida y empezar a desprenderte de cosas, empezar a desprenderte de prejuicios, de qué dirán de mí, de qué dicen de mí cuando yo cuento mi testimonio de que tengo que perdonar una infidelidad a mi esposo, por ejemplo. Es un ejemplo porque cuando estás convencida de que todo se puede reparar y no todo es descarte, como vivimos hoy día en la sociedad, de alguna forma uno tiene que dejar una huella. Recién decías que andaban como perdidos con tu esposo y finalmente terminaron abriendo Betel, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el clic? ¿Qué fue? ¿Cuándo pisaron fondo? ¿Qué les hizo cambiar tanto de...? ¿Cuándo empezaron a ver todo distinto? Nosotros éramos un matrimonio común y corriente a punto de divorciarnos, donde ya no nos soportábamos más. Donde yo más de una vez inclusive pensé hasta en matarme, en quitarme la vida, porque ya no soportaba muchas situaciones y mi esposo tuvo un cambio muy grande. Realmente él es una de esas personas que decís, vio cara a cara a Dios. Sí, unos años después me pasó a mí. Y no es algo que es una experiencia que tenés que vivirla, que a veces es difícil contarla, pero es como que en un momento pasa toda tu vida frente a tus ojos y decís, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y a muchas personas les pudo haber pasado, pero deciden seguir con la misma vida. Yo dije, no es la vida que quiero para mi hijo, no es la vida que quiero para mí, y de todo esto para algo me tuvo que haber pasado. Entonces, de algo tengo que aprender. Cuando logré y darme cuenta, yo era de las que pasaba llorando y que no podía ser feliz y que no podía perdonar y que tenía diagnosticado un cáncer y que era todo lástima. Un día me di cuenta que no era el ombligo del mundo, que tenía que cambiar. Ese día, pero literalmente el 7 de julio del año 2002, y nunca me voy a olvidar de eso, mi vida cambió y yo decidí
perdonar a mi esposo, decidí perdonar amigos, decidí perdonar familias y decidí que la felicidad no dependía ni de mi marido, ni de mi hijo, ni de mi trabajo, ni de nadie. Decidí que la felicidad dependía pura y exclusivamente de las decisiones que yo tomara todos los días. Y esa es mi filosofía de vida. ¿Cuánta gente trabaja hoy con ustedes? 100 personas. ¿100 personas? Sí. En el año 2004 éramos 5. En el año 2005 algunos más. En el año 2009 pasamos a ser 20 y ahí empezamos cada vez más. En tu propio spa pasás por experiencias de no sé, sesiones de masaje, de belleza, transitas por todas esas experiencias tú misma, ¿sí? Cuando tengo tiempo. ¿Sí? Cuando tengo tiempo, sí. Me gusta mucho visitar colegas también, y sí, hay que hacerlo. Y cuando se habla de asesoría de imagen de alguien, Lourdes, ¿por dónde empiezas a trabajar con la persona? Si es que lo haces tú o una persona que trabaja contigo. En la parte de asesoría de imagen hay una persona puntual, Rosario Cabrera, que es quien se encarga de lo que es la asesoría. A veces lo que sí la gente se confunde muchas veces entre un cambio de look y una asesoría. ¿Cuál es la gran diferencia entre una cosa y la otra? Yo puedo decidir cambiarte el look hoy y decidir que, bueno, que quedarías más elegante vestido de una forma o de otra, o el color del cabello de una forma, un corte de pelo. Eso es un cambio de look, pero no lográs sacar la esencia de la persona. En una asesoría de imagen se va un poquito más profundo. Vos sos una persona con una identidad propia y lo que hacemos es volcarte a que puedas dentro del ámbito donde estás desarrollarte de otra forma, pero sin que dejes de ser Gustavo. Con tu personalidad, con tu carácter, es un poquito más profundo. Es como despuntar lo mejor de uno, una cosa así. Exacto, ayudarte a descubrir cuál es el potencial tuyo y sacarlo. Y has notado, supongo que sí, porque han crecido en cantidad de locales, pero ¿has notado que el uruguayo cada vez se preocupa más? ¿O es todavía reacio? No, el uruguayo siempre se preocupó mucho, simplemente que antes no lo daba a conocer. Antes había muchos tabúes, en que no voy a decir que me cuido. El hombre es impresionante cómo se cuida más que la mujer. Pero antes como que no lo decía porque estaba todo eso de que no lo voy a decir, que qué van a pensar de mí. Y sin embargo, hoy día es algo más natural. Y ojo, también hemos avanzado mucho en lo que es internet, en un montón de cosas, entonces empezamos a absorber culturas desde otros países también, ¿no? ¿Por qué te consultan más hombres y mujeres uruguayas? Hay muchas opciones diferentes, pero sí, el tema de lograr a nivel estético, de poder perder eso que está de más, que no lo pueden perder, es las consultas. Sí, Uruguay ya de por sí tiene un índice de gente, que no hace deporte, sedentaria. El índice es muy grande. El sedentarismo acarrea otro montón de cosas. Y si bien nosotros somos un spa o un centro de estética, también nos diferenciamos en eso, de que tratamos de que no te soluciono el problema desde acá, vamos a la raíz. ¿Desde dónde? Desde una educación en la alimentación y en hacer ejercicios. A veces me preguntan cuál es la competencia. La competencia que cualquiera, tanto mi centro como cualquier otro tenemos, es realmente la gente sedentaria. La rica comida, pero la rica comida es lindo comer y darse gustos, y eso está muy bueno, sí, que más de lo que consumís. Muchas gracias, Lourdes, por tu tiempo. Por favor, a las órdenes.